Damos la bienvenida a la señora Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachakutik. Señora Velázquez, bienvenida. El movimiento Pachakutik y la CONAIE no han mostrado mucha unidad en los últimos tiempos, con excepción quizá de lo que les une ahora, esos pedidos de amnistía que se están tratando en la Asamblea Nacional. Pero sobre todo quisiéramos conocer cómo llegan los movimientos indígenas o el movimiento indígena en general, para hablar de una unidad, a esta coyuntura en la cual se aspiraba a iniciar una serie de medidas de protesta en contra del gobierno de Guillermo Lasso, que no ha sido posible debido a temas no relacionados directamente con la política, como es este tema de salud, el de la pandemia. Buenos días, licenciado Cardoso, muchas gracias por el espacio y también buenos días a la audiencia. El movimiento indígena siempre unido, siempre, históricamente unidos, y nadie nos van a desunir. Que los dirigentes tengamos puntos de vista, eso es parte de la democracia y es parte de la diversidad, de la unidad en la diversidad. Ese es nuestro lema y con eso avanzamos. Vamos a seguir en resistencia, históricamente un movimiento de lucha, históricamente un movimiento de resistencia, históricamente un movimiento que ha luchado por los derechos de la mayoría de los y de las ecuatorianas. Nada ha sido la lucha desde los indígenas para los indígenas. Siempre ha sido pensando en la sociedad ecuatoriana y ahí vamos a continuar siempre en la resistencia, con el respeto también que el movimiento indígena lo ha demostrado en cada una de las acciones. Y obviamente no cabe la menor duda que el movimiento Pachakutik, su brazo político, también continúa en la línea de la resistencia y de la lucha para mejorar las condiciones de vida a través de nuestros electos, de acuerdo a las posibilidades en los territorios. En ese sentido, nosotros siempre unidos, hoy no podemos estar en las movilizaciones masivas, el pueblo del Ecuador lo sabe, a pesar que la carencia de la vida nos exige, nos presiona para salir a protestar contra estas políticas neoliberales, contra estas políticas privatizadoras, ciertamente por el tema de la pandemia, es únicamente por el tema de la pandemia. Y ahí pues los compañeros dirigentes que son responsables con sus estructuras, responsables con sus bases, de hecho se ha pospuesto, pero esto no quiere decir que no hayan futuras movilizaciones de acuerdo a las condiciones de salud. Señora Velázquez, que se vayan registrando en el país. Por lo menos en las 3 últimas ocasiones que hemos conversado con usted en este medio de comunicación, lamentablemente el diálogo se ha centrado en que si hay división o no hay división en el movimiento indígena. No es nuestra intención caer en lo mismo, pero sí quisiera señalarle a usted, si es que no llegó a escucharlo, declaraciones que hizo Rafael Lucero la semana pasada. Él es el coordinador de Pachakutik en la Asamblea. Él llegó en estas declaraciones a criticar el activismo político del señor Issa. Incluso llegó a señalar, refiriéndose a uno de los incidentes que se había dado internos de las organizaciones indígenas, de que el señor Issa debía pedir disculpas, y dijo además que del bloque de 25 asambleístas con el que Pachakutik partió en la asamblea, al momento podría estar contando con 16 o 17 votos. Si es que eso no es división, ¿a qué llamamos división? Pero les reitero, no es nuestra intención quedarnos en eso. Sí, en realidad podríamos abarcar otros puntos. ¿Cuál es la agenda legislativa con la que ha avanzado ya el movimiento Pachakutik, el bloque Pachakutik, frente a las respuestas del país con la que ganó el proceso electoral? Solamente insisto, el movimiento indígena está completamente unido. Todos los gobiernos de turno han tratado de aniquilar al movimiento indígena, han tratado incluso de quitar la sede de la organización, pero ahí nos tienen unidos. Los puntos de vista de cada uno de los compañeros dirigentes, pero por supuesto que no van en una sola vía, pero por supuesto que sí, unidos en la diversidad, ese es nuestro lema. Y dentro del movimiento Pachakutik o dentro del movimiento indígena no existen dueños, existimos, todos somos dueños, todos tomamos las decisiones. Y de repente si alguien quiere imponer con un criterio o quiere imponer con su punto de vista, simplemente no van a encontrar respuesta. Y si a eso le podemos llamar división, que así lo sea, pero el movimiento indígena
estamos unidos en las estructuras del movimiento indígena, de la estructura del movimiento político, totalmente unidos. No, en eso no vamos a desgastar nuestras energías, dando, que digamos, respuesta para mucha gente que nos quieren dividir realmente, y son las estructuras de los gobiernos de turno, no solamente es todos los gobiernos de turno. Y nosotros vamos a seguir adelante con nuestra agenda legislativa. Ayer en la noche tuvimos la reunión de la bancada y la dirigencia nacional para poder planificar los juicios políticos que tienen cada uno de los compañeros asambleístas, así como entrar a todo el proceso de las amnistías, que tenemos que hacer un diálogo permanente con las 5 bancadas que en este momento conforman la Asamblea Nacional. El deber de los dirigentes políticos, el deber de los señores asambleístas es justamente el diálogo, el de hablar, el de llegar a consensos, el de conseguir votos, porque adentro en la estructura todo, absolutamente todo, se hace con votaciones. No, licenciada Velázquez, perfecto que podamos tener puntos de vista, perfecto, pero se requiere votos. Y ahora licenciada Velázquez, precisamente responder y dar las amnistías a la que el movimiento indígena y el movimiento... Sí, licenciada Velázquez, no sé si usted me está escuchando. Sí, licenciada Velázquez, justamente en este contexto que usted plantea, ¿cómo están gestionando las diferencias al interior del movimiento? No hay duda que esto debilita al movimiento Pachakutik, debilita al movimiento indígena, debilita a la izquierda, y esto favorece, por supuesto, a otros grupos políticos, como usted mismo acaba de manifestar. Lo que se requiere al interior de la Asamblea Nacional son votos para poder avanzar en la agenda legislativa que tanto Pachakutik se ha propuesto, como coordinadamente con otros movimientos políticos. Aquí también se ha hablado de que la agenda política de Pachakutik podría estar yendo de la mano, a través sobre todo de su presidenta Guadalupe Llori, de la misma agenda del gobierno nacional, de la planteada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, esto luego de las actuaciones de la titular del Legislativo en la misma Asamblea. ¿Cómo ustedes están trabajando internamente para que estas divisiones o diferencias, como las llama usted, y que probablemente son naturales al interior de los movimientos, no afecten la credibilidad, la estabilidad y sobre todo el avance en una propuesta política que no solamente está dentro de la Asamblea Nacional a través de la agenda, sino también pensando, imagino yo, en las elecciones o en el proceso electoral que se viene en el 2023? Nuestro accionar político, nuestros puntos de vista, nuestra defensa histórica por la mayoría de los empobrecidos de este país nos ha ubicado donde nos ha ubicado la población. La credibilidad está en nuestras acciones. La credibilidad en este momento está en el accionar de nuestros electos, tanto en las juntas parroquiales, las alcaldías, las prefecturas y ahora mismo en la Asamblea Nacional. Simplemente el accionar de esto nos va a permitir llegar también en el 2023 a ser una de las primeras fuerzas políticas del país. Y hablo de las fuerzas políticas del país como dirigente política, como autoridades electas por nuestra organización política. Estamos encaminados en llevar adelante el proyecto político y no detenernos en aquellas zanjadillas que nos tratan de poner e impedir que avancemos, o que nos hagan de inamistarnos entre los compañeros que conformamos las dirigencias. Los puntos de vista muy respetables que en muchos casos no podremos compartir, pero eso es parte de la democracia. En ese sentido, el movimiento Pachakutik no ha estado debilitado, por el contrario, empezamos con una subida bastante representativa desde el 2017, 2019 y ahora en el 2021, y nos vamos a paso firme para el 2023, porque siempre pensamos y estamos convencidos que nuestro proyecto político es la construcción del poder local. Una vez construido el poder local, podemos seguir avanzando para la toma de decisiones en otros espacios, y esto nos ha permitido justamente, históricamente, en estos 26 años de recorrido del quehacer político electoral del movimiento Pachakutik, nos ha permitido ubicar como una de las primeras fuerzas políticas, hoy mismo, al frente del primer poder del Estado. Hay un comentario que hace un año hizo un destacado
analista indigenista. Se trata del señor Pablo Ospina. Él señalaba, cuando veía el surgimiento de la candidatura de Yacu Pérez hace un año, varias veces dado por muerto y milagrosamente resucitado a lo largo de 30 años, el movimiento indígena ecuatoriano y su principal organización, la CONAIE, siguen sorprendiendo y desconcertando. ¿Considera usted, licenciada Velázquez, que esa historia milenaria, ancestral del movimiento indígena le mostrará nuevamente unido y fuerte para las próximas elecciones? Insisto, licenciado Cardoso, sí, los puntos de vista entre la dirigencia no nos va a permitir detener a las bases y su estructura, fortaleciendo en nuestros espacios de elección popular con el movimiento Pachacútiga a la cabeza, y fortaleciendo nuestros pueblos, nuestras comunidades, pueblos y nacionalidades a nivel de la estructura de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Solo y únicamente con la diferencia de que el movimiento Pachacuti no está compuesto solamente por los compañeros de los pueblos y las nacionalidades. El movimiento Pachacuti, como organización de carácter nacional y política electoral, cumple su papel y su función justamente en esa estructura. Y nuestra militancia, nuestros adherentes, nuestros simpatizantes, va mucho más allá de los pueblos y las nacionalidades. Va en los sectores sociales organizados, en los transportistas, en los taxistas, en los profesionales, porque es una nueva construcción. Siempre nos consideramos como una alternativa y gracias a la confianza de la mayoría de la población es lo que nos han ubicado como una de las primeras fuerzas políticas. Esto es de haber trabajado de manera constante, el de haber sido coherente con nuestro decir y con nuestras acciones y nuestra lucha y la resistencia que hemos demostrado en función del Ecuador y no en función solamente de un X sector. ¿Qué conversaron el día de ayer? ¿Cuál es la agenda reestructurada del movimiento indígena, particularmente en aquella que pueden manejarla ya con efectos políticos directos en la Asamblea? Ayer la hemos reunido la bancada del movimiento Pachacuti con la dirigencia nacional del movimiento Pachacuti, en la que hemos analizado la agenda de la semana y el proceso de los juicios políticos que en este caso está en manos de la bancada, los pros y los contras, por supuesto, y sabemos y tenemos conocimiento de que los organismos de control no están cumpliendo con su función, con el rol para el cual han sido nominados en el caso de los organismos de control. Y en ese sentido hay que hacer que rindan cuentas al país, hay que hacer que rindan cuentas a los ciudadanos porque tenemos derecho a estar informados, pero también tener esto de la estructura de resistencia frente a las privatizaciones y a la venta del Banco del Pacífico. No podemos permitir que el patrimonio de los ecuatorianos se hagan de feriar y a pretexto de que ahora está de bajada, de que no hay muchos recursos, a pesar que ayer en una entrevista el presidente ejecutivo decía lo contrario, pero en la vida real lo que sí sabemos y tengo conocimiento, al menos en la ciudad de La Tacunga, acaban de cerrar la agencia que tenían ahí. Algo está pasando. ¿Acaso nos quieren desvirtuar sobre una realidad para poder, no sé, tal vez feriarlo al precio tan ínfimo como siempre han acostumbrado a hacer con cosas del patrimonio de los ecuatorianos? Frente a eso, la bancada vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir en el diálogo, vamos a seguir conversando con el resto de las bancadas. Hoy, al menos, tenemos una gran tarea de sacar adelante el tema de más de 300 compañeros que hemos solicitado la amnistía, que sea analizado y que sean concedidos a través de la Asamblea Nacional. En ello no vamos a detenernos en nuestros diálogos, en nuestras conversaciones, porque ese es justamente el rol de la Asamblea Nacional, ese es el rol de los compañeros asambleístas, y junto a la dirigencia nacional vamos a seguir en esta lucha, esperando que
la solicitud de amnistía tenga respuestas positivas. Ahora, licenciada Velázquez, ¿cuáles son sus principales aliados en esta propuesta de agenda legislativa que ustedes han planteado? En un inicio hubo un acercamiento importante con la izquierda democrática, pero luego de todo lo que ha acontecido al interior de la Asamblea Nacional, sería importante que usted nos comente cómo se proyecta políticamente o cómo se proyectan políticamente las relaciones al interior de la Asamblea Nacional, pensando en lo que habíamos dicho hace un momento, la necesidad de contar con los votos suficientes. Nosotros tenemos un acuerdo, una alianza programática con la izquierda democrática, específicamente en llevar adelante la agenda legislativa que hemos denominado Minga por la Justicia Social y la Libertad, que es justamente lo que estamos ahora realizando y que están las demandas absolutamente claro de la parte legislativa. Sin embargo, el movimiento Pachacuti, como organización política, como bancada de los 25, van a priorizar la agenda legislativa del movimiento Pachacuti sin descartar la agenda construida de manera participativa y con un enfoque bastante amplio de cada uno de los asambleístas, en este caso de la Asamblea Nacional, las 5 mingas. Es importante también llevar adelante todo este proyecto legislativo. Las fuerzas políticas al nivel de la Asamblea Nacional o al interior de la Asamblea Nacional son cambiantes y eso lo conoce el pueblo ecuatoriano. Incluso las alianzas externas que no tengan que ver directamente con la Asamblea Nacional también se diluyen. Sin embargo, el diálogo, la conversación, los consensos, incluso respetando los disensos, es necesario llevar adelante esta conversación. Como insisto, la jefatura de bloque, los dirigentes de las organizaciones indígenas y los dirigentes políticos vamos a encaminar este proceso del diálogo para poder tener respuestas positivas con más de 300 compañeros que hemos solicitado. Licenciada Velázquez, ¿no les ha llamado la atención, no han considerado dentro de su agenda el anuncio del presidente Lasso hecho en una entrevista de una consulta popular para 2 temas fundamentales, reestructurar la justicia y la reforma laboral? ¿No cree que un bloque tan importante como el de Pachacuti en la Asamblea debe pedir puntualizaciones? Siempre se escudan tras alguna situación cuando se ven abocados a una respuesta que no han podido dar en su periodo de gobierno, y en esto no va a ser la excepción del presidente Lasso. Sí, la consulta popular está perfecto, vamos a la consulta popular, que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en cuanto a la reforma laboral y el tema de reestructuración de la justicia. El tema de la justicia, exactamente, el tema de la justicia, y además es necesario hacer una reestructuración, pero real, de la justicia ecuatoriana, a que podamos elegir con procesos claros, transparentes y de verdad que sean concursos para la selección de los jueces o de todos los organismos de control y otras entidades también. Es necesario que sea el pueblo ecuatoriano quien pronuncie, no hay que tener miedo a la consulta. Lo importante de esto es qué se va a consultar en específico, cómo se va a plantear las preguntas que no atenten a los derechos de los ciudadanos ni que atenten contra la Constitución. Ahora, licenciada Velázquez, ¿usted considera que realmente es oportuno convocar a una consulta popular en medio de un proceso electoral en el que los ecuatorianos, las ecuatorianas estarán eligiendo las autoridades seccionales? ¿Y qué otros temas se podrían incluir? Si usted considera pertinente esta consulta, ¿sería el momento quizás para aprovechar el espacio para otros temas? Otro que se estaba barajando era la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que probablemente podría incluirse también en esta propuesta de consulta popular. Ahí ya va a depender del accionar del presidente de la República. ¿Quiere derrochar los dineros que no existen aparentemente? Y es cuestión del gobierno, pero lo que yo había dicho es que no hay que tener miedo a ninguna consulta popular. No, pero ¿en qué momento lo hagan? Si existe o no recursos, o se va a unificar con el proceso electoral 23 tal vez,
y poner también el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que hay que analizar en función de las necesidades reales y sentidas del pueblo ecuatoriano, y que no sea solamente un interés de un gobierno de turno que le lleve a una consulta popular. Si es que esto, en el caso de la justicia, nos llama la atención a todos, deberíamos opinar toda la sociedad ecuatoriana, pero como ustedes mismos han dicho, y el pueblo del Ecuador lo sabe, el propio gobierno lo sabe, la crisis de salud con la que estamos viviendo en este momento. Si es que frente a esto plantean, la población ecuatoriana tendremos la opción de decir no. O si es que hay otro momento adecuado y donde no se dispersen las cosas, serán bienvenidos siempre y cuando actuemos con transparencia, con honestidad y en función de la mayoría del Ecuador, y también contando con los recursos. Si no tenemos recursos ni siquiera para atender o equipar los centros de salud que están en este momento vacíos y destartalados y están en consulta popular, no creo que el pueblo del Ecuador aplauda. Bien, gracias por habernos acompañado. Han escuchado a la licenciada Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic. Son las 8 de la mañana.